Listo. Eh, ¿Cómo están todos? Qué gusto estar aquí. Muchas gracias a Bootcamp AI por invitarme a este espacio. Me presento rápidamente. Mi nombre es Gabriel Ibarra, soy gerente de innovación en Alianza para el Emprendimiento e Innovación del Ecuador. Para contarles un poquito de qué somos o lo que hacemos, somos una red público, privado y académico que trabajamos en diferentes ejes o brechas desde el 2013, intentando cambiar las reglas del ecosistema del país para que este sea el lugar ideal en donde los emprendedores puedan justamente emprender e innovar. Mi área puntualmente trabaja netamente con las empresas, con un grupo de empresas que son de la red, y en este espacio creo que ya tengo una muy buena experiencia y camino recorrido en cuanto a cómo están innovando las empresas, a los retos a los que se enfrentan y, y un montón de temas que todavía estamos tratando de ayudarles a pasar. En el gran paraguas de todos los temas que es innovación y el que hacemos, para qué la usamos, en qué momento, que si es, que no es, esta presentación hoy día no quiero que sea técnica, quiero contarles por medio de una historia el caso puntual de cómo a modo de ejercicio yo he aplicado Design Thinking en un proyecto y quiero más que nada que entiendan que esta es una metodología que no les puedo yo dar un paso a paso como una fórmula exacta o certera de que así se hace o así se lo trabaja. ¿Por qué? Porque depende muchísimo del tipo de proyecto que estamos desarrollando, las herramientas que vamos a necesitar, el enfoque que debemos ponerle. Y ustedes ya van a ver, conforme avance mi presentación, cómo cada, cada paso que se da es una decisión que se toma en equipo y que es diseñada justamente en equipo para encontrar solución a los problemas que tenemos en nuestra sociedad, en nuestra empresa, en nuestra startup, en nuestro día a día. Entonces vamos a comenzar. Como ustedes saben, la lógica que tenemos las personas, nuestra manera de pensar y analizar los problemas, normalmente es rápida, es sencilla, es cómo vamos de un punto a un punto B, sin que nos tome mucho tiempo, siendo incluso nuestro cerebro automáticamente descarta todas esas ideas que nos dicen, oye, estás demasiado loca, por ahí no van, esas ideas no son. Y es muy sencillo para nosotros llegar de un punto A un punto B. Pero como les explico aquí, esta línea recta sí es la más corta, capaz es la más fácil, capaz es lo que en su momento se ve como la solución más sencilla, pero también es la menos creativa. Y al ser la menos creativa es la que de igual manera no nos permite a nosotros poder ver una gran gama o todo un espectro de soluciones en las que podríamos estar desaprovechando, perdón la interrupción, en la que podríamos estar desaprovechando muchas oportunidades también. Entonces, el design thinking, para resumirlo, es un proceso que utilizamos en la resolución creativa de problemas. Se basa en entender y dar solución a las necesidades reales de los usuarios. Dentro de este proceso tenemos igual un paraguas de metodologías, de herramientas que podemos utilizar, pero lo más importante es entender que lo que buscamos es desarrollar nuestro potencial creativo, desarrollar nuestra manera de pensar, de analizar, de ver, de sentir, y que este se convierta en un proceso netamente humano, en donde muchas veces nosotros cometemos ese error de al querer diseñar una solución, al querer diseñar un producto, un servicio, nos adelantamos mucho a cuál va a ser ese resultado, ¿verdad? Decimos, de ley esto me van a comprar, esto es lo que la gente quiere, y el rato que salimos del mercado nos damos cuenta que no es así, que no estamos listos y que ni siquiera el 10% de los clientes que estábamos pensando que nos iban a comprar nos están comprando. Mucho de esto regresa a este punto de diseñar o de proveer soluciones sin poner en el centro a tu cliente, sin hacer este trabajo de exploración antes, que te ayuda justamente a entender en dónde está la raíz de los problemas, en dónde está esa necesidad real y cómo tú
cómo tú como diseñador, como líder del proyecto, puedes resolverlas. Entonces, desde aquí manejamos tres grandes conceptos. Por un lado, nos fijamos en las personas. Todo lo que diseñemos o lo que propongamos tiene que ser atractivo para nuestros clientes. Por otro lado, hablamos de temas de tecnología que tienen que ser, las soluciones que propongamos tienen que ser factibles, tienen que ser viables. Y por último, hablamos de temas de negocio. Tenemos que ser rentables, ¿verdad? En el momento en el que combinamos diferentes soluciones, podemos tener respuestas, podemos tener innovaciones de tipo emocional, de tipo funcional, innovaciones en proceso, pero en el centro de esta combinación de estos tres grandes conceptos es en donde tenemos la innovación de experiencia, la innovación que no solamente se fija en las necesidades de las personas, sino que también identifica las posibilidades de la tecnología que tenemos y cómo lo podemos hacer, y la viabilidad de que nuestro modelo de negocio sea exitoso. Diseñar es un proceso y estos pasos te van a guiar. Esto es un poco lo que nos dice el Design Thinking. Cuando decimos... Sí, Gabriela, disculpe que te interrumpa. Estamos viendo todavía la primera presentación. Qué raro, a ver, lo siento, déjame ver si es que... A ver, ahí. Perfecto, sí, ahí lo puedo ver. Bueno, voy a ir rápidamente, no tenía idea que no estaban viendo la pantalla. Esto es un poco lo que les estaba contando resumidamente, les explicaba qué es Design Thinking, aquí les estaba contando resolución creativa de problemas y respuesta a las necesidades de los usuarios, les contaba que manejamos a personas, a tecnología, a negocios para crear innovaciones que respondan a sus necesidades, que identifiquen la posibilidad de la tecnología de desarrollar esos productos o servicios y la viabilidad de que nuestro negocio sea exitoso. Me quedé justo en este slide de acá. Si por alguna razón igual dejan de ver los slides, me vuelven a avisar, por favor. Entonces, en esta parte de aquí les decía que el Design Thinking lo que nos dice es que diseñar es un proceso y estos pasos te van a guiar, te van a ayudar a enfocar tu pensamiento, a descubrir, a explorar, a llegar a una solución, a más de una solución y que encuentres dentro de todas esas la solución ganadora con la que puedas prototipar y evaluar con tu mercado. Lo importante de estos 5 pasos, y paréntesis, ustedes van a ver que hay muchas metodologías parecidas al Design Thinking, que la una te va a decir que son 4 pasos, la otra va a decir que son 5, por ahí 6. Todas en esencia hablan de lo mismo, hablan de empatizar, de definir, idear, prototipar y evaluar, ¿ya? Entonces, ¿a qué nos referimos con cada paso? El paso de empatizar comienza con la inspiración, con tu cliente, identifica qué dolores tiene. Defines, pasas luego a definir cuál es el desafío que quieres solucionar. Luego pasas a idear una o varias soluciones al problema que has identificado, siguiendo generando un prototipo rápido, barato, sencillo, que te permita probar tu idea con la gente con tu cliente, y finalmente que puedas evaluarlo, que puedas probarlo, mejorarlo e iterarlo. Como les digo, cada uno de estos pasos son como unos paraguas que abarcan un montón de metodologías internas. Para empatizar existen metodologías para definir, para idear, para prototipar, para evaluar. Cómo nosotros decidimos qué debemos usar depende de lo que estamos diseñando, del equipo que tenemos y la capacidad que tenemos en temas presupuesto. Un poco más, les prometo es el único slide, un poquito más técnico de cómo se ve este proceso de Design Thinking. Es así, en donde tenemos la fase de empatizar, que descubres,
donde defines, interpretas ideas, prototipas y evalúas o iteras. La parte de abajo que ustedes ven en amarillo trata de explicarte que el proceso de design thinking fluctúa entre modos divergentes y convergentes de pensamiento. Es decir, tú arrancas desde un punto, desde un número, desde un problema, desde una situación, desde una pregunta a la que tú quieres encontrar una respuesta, y comienza a abrirse tu pensamiento, comienzas primero a descubrir en la primera fase, comienzas a comprender, a investigar y reúnes toda clase de insights. Entonces tu mente solita comienza a generar toda esta clase de ideas, de tal vez cosas que dices, bueno, esto nunca lo había visto, pero qué raro que no me había percatado de que es así, pero esto es muy interesante. Y comienzas a tener este cúmulo de información. Entonces tu mente comienza a abrirse, comienzas a definir, comienzas a hacer sentido de toda esta investigación que has hecho, todas las cosas que has aprendido y cómo las puedes interpretar. Pasas ya un poco a cerrar tus ideas, a ir votando las ideas que tal vez en este momento no responden a tu reto principal o que tal vez no son las más potentes o las que te permitan tener un resultado interesante que realmente resuelva la necesidad que has identificado. Vuelves otra vez a generar ideas, vuelves a empatizar, vuelves a definir, hasta que terminas con un prototipo del cual ya puedes pasar a validar con tus clientes, y todo este proceso es iterativo. Entonces yo puedo ir desde la paso 1 al paso 5 y entre cada paso regresar nuevamente, paso 1, paso 2, paso 3. Desde el paso 3 regresar otra vez al 2, desde el 4 otra vez al 2, 3, 4. Y así sucesivamente, porque la idea es justamente que si es que algo nosotros probamos en el mercado o nos damos cuenta que ese no es el camino, podamos regresar y repetir el proceso hasta encontrar el camino adecuado que funciona para lo que estamos trabajando. Como les decía, hay una serie de metodologías muy específicas de cada paso que se aplican dependiendo del tipo de proyecto. Ahí tienen el típico, para empatizar, tienen, por ejemplo, hacer entrevistas, hacer mapas de observación, hacer ejercicios de inmersión. Para definir, tienes ahí igual temas de Customer Journey, tienes un Value Proposition Canvas. Entonces no les quiero explicar estas, les quiero contar a modo general, como les decía, pero sí quiero, para que luego no me digan que no les conté justamente del gran espectro de herramientas que hay aquí. Es muy complejo para mí decirles, estas son las que se usan, estas deberían tener. Ustedes son quienes deciden en qué momento usarlas. Y finalmente quiero aclarar que en muchos lugares, muchas fuentes, ustedes van a ver que las empresas están hoy día haciendo una combinación de Design Thinking, Lean Startup y Agile. Entonces, te recomiendan o te dicen en su expertise que Design Thinking se enfoca en entender el problema, en donde tú empatizas, defines e ideas, y una vez que entiendes el problema, que lo has descifrado en su totalidad, tú pasas a transformar tus ideas en modelos de negocio, en procesos iterativos rápidos, en donde aplicas Lean Startup, y una vez que tienes tu modelo de negocio validado, que lo has construido, que lo has iterado, puedes construir el producto de una manera rápida y ágil, aplicando principios ágiles justamente. Nuevamente, todo este proceso, todo este diseño de qué aplico o cómo lo hago, depende mucho del tipo de producto o servicio que estás desarrollando, y depende mucho del equipo que tienes y el presupuesto que tienes. Qué tan lejos llegas y qué herramientas puedes implementar. La idea es que todo esto sea lo menos costoso posible, lo más rápido posible, y que esté cargado de insights de valor que resuelvan un problema. Entonces, esta frase de aquí, que es de Tim Brown, que es el presidente de IDEO, una de las consultoras de innovación más famosas del mundo, resume muy bien lo que es Design Thinking en temas de que es un enfoque centrado en las personas para la innovación, que utiliza herramientas de diseño para integrar las necesidades de las personas,
las posibilidades de la tecnología y los requerimientos para el éxito del negocio. Con esto dicho, ahora sí les puedo comenzar a contar la historia de cómo en uno de los primeros proyectos que hice aplicamos Design Thinking y cuáles son los tips a modo general que yo les puedo dejar para que ustedes lo puedan aplicar y puedan explorar más a profundidad esta metodología. Hace varios años trabajé un proyecto en Hong Kong para una marca japonesa que hacía productos de bebés. Como ustedes saben, en China, hasta hace algunos años, existía la ley de One Child Policy, que solamente las familias podían solamente tener un hijo. Esta ley fue creada principalmente para poder tener un control sobre la sobrepoblación china. Pero ¿qué comenzó a pasar? Con el tiempo se daban cuenta que estaban teniendo más gente mayor, menos gente joven, y las proyecciones indicaban que si ellos continuaban con esta ley, esto iba a afectar directamente a su fuerza laboral. Cada vez iba a haber menos gente joven que trabaje y más gente mayor que ya no podía trabajar. ¿Esto qué ocasionó? Que en China las familias, en vez de tener un hijo, puedan ya pasar a tener varios, y eso obviamente genera oportunidades para todo tipo de negocios que se adelantan justamente a todos estos cambios o al futuro, ya que, por ejemplo, en este caso estaban esperando que debido a este cambio o ajuste en la ley, en donde se les permitía tener ya 2 hijos a las familias chinas, se esperaba que la población de China crezca a 15 millones de recién nacidos hasta el 2021, y el crecimiento potencial de los productos y servicios para este mercado infantil iba a ser tremendo. Entonces, todas las marcas en este momento estaban adelantándose al futuro. Estamos hablando que esto fue 2016, 2015, 2016. Todas las marcas en su momento estaban adelantándose al futuro, estaban diciendo cómo nosotros vamos a poder tener un espacio en el mercado chino. Imagínense ese mercado gigante, ¿quién no quisiera poder vender sus productos ahí? ¿Cómo nosotros podemos tener un espacio un pedazo de esta torta, por así decirlo, adelantándonos a generar productos y servicios que las familias chinas necesiten? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo los entendemos? Entonces, imagínense personalmente para mí el reto que era enfrentarme a este mar de personas, a esta cultura, a este lugar que era totalmente nuevo para mí, que no lo entendía y no lo tenía descifrado al 100%, y me estaban pidiendo que desarrolle un producto, un servicio, una solución que le ayude a esta empresa japonesa a entrar en el mercado chino, a ganar relevancia en el mercado chino frente a sus competidores. Obviamente por temas de confidencialidad no les puedo dar a detalle los nombres de empresas y demás, pero sí les puedo contar el proceso. Entonces, en este punto nosotros dijimos, ok, desafío aceptado, vamos a trabajar en el mercado chino. Lo primero y lo más importante, y esta es una base de lo que siempre van a necesitar para hacer sus proyectos de diseño, y lo más recomendable es que tengan equipos multidisciplinarios. Nosotros en este caso éramos un equipo conformado de 6 personas. Veníamos de China, de Tailandia, de Austria, de Taiwán y bueno, yo de Ecuador. Y también nuestras carreras, las que habíamos estudiado hasta ese momento, eran diferentes. Teníamos personas que eran de business, de diseño gráfico, de diseño de producto, ingeniero, un artista y yo que era arquitecta de interiores. Entonces teníamos ahí un mix muy interesante que no teníamos idea cómo comenzar a resolver este problema. Y lo más importante que tienen que entender al momento de armar equipos, antes de aplicar, sea Design Thinking, sea Lean Startup, sea Agile, es que para poder realizar los proyectos de innovación, para poder realizar proyectos creativos, proyectos de co-construcción, es súper importante conocerse a uno primero. Conócete a ti, conoce cuál es tu capacidad creativa, conoce cómo eres tú creativo, de qué manera eres tú líder, ¿verdad?
Y después de conocerte a ti, conoce y dedícate a conocer a tu equipo. Eso te permite tener claramente identificadas cuáles son tus fortalezas, cuáles son tus debilidades, a quién debo sumar a este proyecto, quién me hace falta. Y en este ejercicio con ellos yo me di cuenta que las personas tenemos diferentes maneras de aportar creativamente a un proyecto. Tenía un compañero que era sumamente matemático, ingeniero, y claro, en el momento de idear, yo me la pasaba hablando, botaba 1 millón de ideas y no paraba, y él no hablaba. Entonces yo en un principio lo tomaba como él definitivamente esto de las ideas no se le viene. Pero con el paso del proceso de ideación con ellos, me di cuenta que él lo que necesitaba era más data. Él era una persona muy numérica. Entonces, el momento en el que él empezó a tener más data, que empezó a estudiar un poco más, sus ideas empezaron a fluir. Entonces, aquí está la importancia de entender a tu equipo, de formar equipos que se equiparen el uno al otro, que si al uno le falta el lado de business, le pueda complementar a alguien más, que si a alguien le falta la parte gráfica, lo pueda complementar a alguien, y de esa manera podemos tener un equipo potente que trabaje en un proyecto de esta magnitud. Lo más importante igual es entender y generar en el equipo confianza creativa. La confianza creativa es una forma de entender y manejar el mundo con la certeza de que todos, absolutamente todos, podemos brindar soluciones. El trabajar en esta clase de proyectos también nos obliga a aceptar la ambigüedad, a aceptar que no tenemos la respuesta clara al inicio, que no sabemos a dónde exactamente estamos apuntando, que solo sabemos que hay un reto, que hay una oportunidad o que hay un problema y que tenemos que, como quien dice, lanzarte a la piscina de cabeza e ir investigando y profundizando y entendiendo todo este proceso hasta que llegas a una solución que te hace muchísimo sentido. Otro tema importante es aprender del fracaso. Esto es una herramienta de aprendizaje a lo largo de todo el proceso de design thinking que, como les dije, es iterativo. Entonces, tú puedes pensar que ya tienes esa solución, que ya tienes esa idea, que ya estás ahí de terminar tu proyecto, lo pruebas en el mercado y te dicen, no, así no es, no me gusta, no es lo que quiero. Y es duro, es difícil, le metiste todas las ganas, pero no importa. Esa es la parte de ser un poquito resilientes ante estos temas de fracaso, y el optimismo en el equipo es sumamente importante, porque justamente el diseñar esta clase de proyectos en sí es altamente optimista, y para abordar grandes problemas primero debemos creer que dentro de todo este proceso está la solución. Entonces, con nuestro equipo listo, con nuestro equipo armado, nosotros comenzamos nuestra primera fase del design thinking empatizando. Imagínense el reto que era para nosotros empatizar, sobre todo para los que no éramos de China o de países familiares como Taiwán, entender cómo funcionan estas familias, entender y poder empatizar con su día a día, con su cultura, con lo que necesitan. Era un reto, era un reto importante para nosotros en el momento. Y aquí el design thinking lo que te dice es que tú puedes utilizar diversas técnicas para que tú puedas justamente explorar y entender todo lo que sucede alrededor del problema, y que puedas entenderle a tu cliente a profundidad. ¿Por qué? Porque si tú te acercas a donde tu cliente y le dices, oye, estoy diseñando un proyecto para ti, quiero que me digas qué necesitas, la gente nunca sabe lo que necesita. Ni siquiera nosotros sabemos lo que necesitamos, porque el ser humano no ha sido creado para entenderse. Nosotros muy pocas veces paramos y reflexionamos y pensamos en el cómo me estoy sintiendo, por qué me estoy sintiendo así y qué es realmente el trasfondo de todo eso. Son muy pocas personas las que lo hacen. Entonces son muy pocas las personas que nos podrían decir a ciencia cierta qué es lo que necesitan. Si nosotros tomamos de primera mano lo que un cliente nos dijo, esto es lo que necesito, muy probablemente no lo es, y muy probablemente no van a haber otros clientes que tengan esa misma necesidad. Entonces comenzamos haciendo un ejercicio de observación. Nos fuimos a una ciudad en China, a Shenzhen, y estábamos en un centro comercial en un fin de semana
observando cómo se comportan las familias que van con sus bebés al centro comercial o a los jueguitos para niños, que llevan, que hacen. Y obviamente tomábamos fotos para luego analizarlas y darnos cuenta de qué estaba haciendo la gente. Yo me quedaba sorprendida de las diferentes fotos que en su momento eran graciosas para mí, de ver cómo una mamá le ponía a un niño al borde del coche y metía una caja gigante ahí, o incluso que nos pasó muchas veces, veíamos muchos carritos de bebé y pensábamos que esa era una madre de familia y resulta que llevaban perros. Esto más allá de darme cuenta de la cultura que ellos tenían, de su estilo de vida, me enseñó a ver más allá, me enseñó a ver mucho más allá de lo que a primera imagen podemos ver. Eh, Entender tal vez cómo están cogiendo con las manos el stroller, qué están haciendo con la otra mano, qué nomás llevan, si necesitan un espacio para llevar las compras, si necesitan un espacio para poner la cartera, etcétera, etcétera. Entonces, es un ejercicio de observación a profundidad y de entender para qué están usando esas cosas. Otro ejercicio que también hicimos en esta fase de empatía fue diseñamos una entrevista, diseñamos un manual de estilo de vida para 10 familias chinas en diferentes ciudades, que lo que hacía era de una manera muy amigable, con un diseño justamente que te evoque a bebés, ya que eres un padre con un recién nacido, y les hacíamos diferentes juegos o diferentes preguntas para entender cuál es su estilo de vida, para entender en qué gastan su dinero, eh, cómo realizan sus compras, por ejemplo, que era esta pregunta aquí puntual, y de esa manera poder tener un mejor entendimiento de cómo esta persona toma decisiones respecto a sus patrones de compra, que hacen su día a día. En este diario que les pedimos llenar, incluso les pedíamos que nos manden una serie de fotos del día a día con sus hijos. Entonces era una manera para nosotros de entender qué hacen, de entender cómo compran, de entender qué compran, justamente buscando poder empatizar con todo el contexto que ellos viven en su día a día. También hacíamos un análisis para entender a la competencia que nos permitía de paso empatizar con la sociedad china en ese momento. Había muchísima información sobre las familias jóvenes que se fijan mucho en la moda, que no quieren ser las mamás, que no quieren ser la mamá ya casada, aburrida, no sé, un estereotipo diferente, y querían ser la mamá divertida, la mamá fashion, la mamá que podía combinar su carrito con su ropa eh, y que podía ajustarle a lo que ella buscaba, la situación que ella buscaba. Y también veíamos muchísima información sobre la contaminación y cómo eso afecta a los bebés y sobre todo a las mamás que les llevan a sus hijos en los carritos en las calles, que es un tema que para nosotros, para mí al menos como Ecuador, sí tenemos niveles de contaminación que no se comparan para nada a los que tiene China. Entonces yo no entendía el por qué vendían carritos que el tema de la regulación de la parte de abajo era súper importante, porque te decían, mientras más alto le pongas al carro, menos de ese humo del carro le va a llegar a tu hijo. Entonces, este ejercicio de empatía, todo este trabajo de la fase 1 del design thinking, de entender, de investigar, se basa mucho en que tú salgas a la calle, hables con gente, observes a gente, que puedas también decir, ok, si es que yo quiero resolver este problema, ¿qué expertos me pueden ayudar? ¿Qué expertos me pueden dar buena información? ¿Qué expertos me pueden ayudar a entender mejor y a tener un poco más de data alrededor de lo que yo estoy tratando de identificar? Eh, el tema de inmersión es algo sumamente importante, porque tú no puedes diseñar una solución para algo que no entiendes. En este caso puntual de los coches de bebés en China, yo no tengo hijos. Si es que alguna vez he empujado un coche de bebé, habrá sido por máximo 1 hora de alguna amiga, de algún familiar,
pero nunca he estado todo un día haciendo compras o lo que sea con un coche y un bebé. Entonces, ese ejercicio de inmersión para nosotros fue sumamente importante. Teníamos amigos o conocidos que tenían bebés chiquitos o primos chiquitos y era hasta un poco gracioso decir, bueno, necesito que me prestes a tu bebé porque necesito todo un día llevarle a tu bebé en el coche y entender cómo es que te mueves con tu hijo por la ciudad, cómo haces tu día a día con eso. Fue obviamente un relajo, imagínense las calles súper chiquitas, cargadas de gente, corriendo de un lado al otro con el bebé, la contaminación, las subidas, las bajadas. Entonces, fue un experimento muy interesante. Lo importante de eso es que te permite a ti como diseñador del proyecto, como líder del proyecto, eh, identificar en dónde están esos puntos de dolor, esos pain points que los usuarios viven día a día y que quizás ya están acostumbrados a eso y que el momento en el que tú les digas, bueno, ¿y qué necesitas? No te lo van a responder porque para ellos esa incomodidad o esos problemas ya se volvieron un tema normal, ya ni siquiera lo ven como un problema o una incomodidad porque su cerebro ya encontró la manera de adaptarse a esa situación. Listo, entonces retomamos. Entonces, bueno, aquí básicamente lo que les contaba era cuáles eran un poco los insights que habíamos encontrado de todo este ejercicio de empatizar y descubrir la información, ¿verdad? Bueno, voy rápidamente uno por uno que no sé si ya lo escucharon. Estábamos hablando mucho del tema de los padres influencers, de todas las familias jóvenes que se estaban formando en China, el poco espacio que estas personas tienen en sus hogares y cómo ellos buscaban productos de más de un solo uso, que el coche sea también la cama, que sea también la mesita para comer y que sea también un lugar en donde ellos puedan guardar sus juguetes, por ejemplo. El tema importante que era la contaminación en China, analizando temas de marca igual, veíamos toda la falta de venta online que esta marca debía hacer en China porque todas las familias chinas compran online, son muy pocas las que quieren ir físicamente a una tienda. Entender la diferencia entre el China urbano y el China rural para que nos ayude a nosotros a entender para quién queremos diseñar, porque son culturas sumamente diferentes a pesar de que son el mismo país. Y entender cómo la marca era una marca que estaba centrada en su producto, que te vendía el material, te vendía su diseño, te vendía su tecnología, pero no estaba centrada en el usuario. Por lo tanto, no te vendía desde un punto de vista más emotivo o más emocional. Entonces, lo que yo les decía en esta parte de aquí es que el empatizar y definir eh, que en esta fase se exploran diferentes formas de entender a las personas, que lo importante es observar y hacer las preguntas correctas sobre sus necesidades, sobre sus sentimientos, porque solo de esta manera nosotros vamos a poder generar ideas que nos ayuden a mejorar sus vidas, que al final siempre va a ser el objetivo por el cual nosotros estamos realizando un proyecto de este tipo. Para hacer la investigación de diseño, recuerden que lo que buscamos es entender qué es lo que ya existe y que nos pueda dar una idea de qué está pasando y que esto nos entregue insights como resultado. Para esto es muy importante que ustedes diseñen su plan, que ustedes no es cuestión simplemente de decir, ok, voy a salir y voy a hacer observación o me voy a sentar con esta persona y voy a hacer una entrevista y no sé realmente qué le voy a preguntar, pero ahí veo. Y es muy importante que ustedes se tomen el tiempo de diseñar cuáles son los diferentes métodos con los que ustedes van a poder empatizar y definir. Definir los roles en su equipo, quién es la persona que va a hacer la entrevista, tiene que ser una persona que tenga una capacidad de conversar con la gente y de sacarle más respuestas y de hacerle más preguntas y de seguir con la conversación, quién es una buena persona para hacer temas de fotografía, quién es bueno para tomar notas, y lo más importante de todo este proceso es salir a las calles, no solamente quedarnos en la investigación que hacemos a nivel computador o a nivel libros, sino realmente estar en las calles, ver cómo vive la gente y estar en las calles con los ojos bien abiertos. Las calles muchas veces nos dan muchos más insights de lo que nosotros estamos pensando que podemos encontrar siempre en Internet o en un libro. Y lo más importante de estas sesiones es que se tengan constantemente reuniones entre equipo en donde puedas compartir los resultados, puedas compartir las oportunidades que identificaste y que entre todos decidan
esto es lo que vamos a desechar y con estas oportunidades nos vamos a quedar. De esta manera, yo les, justo creo que aquí estaba, estaba hace un momento, les decía que de esta manera y con toda esta información nosotros podemos definir cuál va a ser nuestro reto. Porque en toda la fase de empatizar y definir, nosotros vamos a tener tanta información que es difícil saber por dónde irnos, por dónde comenzar. Entonces, lo importante de todo este proceso es que continuamente nos hagamos preguntas del how might we, cómo podríamos nosotros, que nos ayuden un poco a definir cuál va a ser nuestro reto. El how might we te ayuda a replantear los insights en una pregunta que te inspira a diseñar, que te mueve, que te dice, ¿cómo podrías tú generar una solución que le ayuda a tal persona o a tal grupo o a solucionar tal situación para que pueda generar este resultado positivo? En su momento, en este proyecto puntual, nosotros decíamos, bueno, ¿cómo podríamos ayudar a los padres en China a realizar sus actividades libremente? ¿Por qué? Porque nos dábamos cuenta que salían estresados por los temas de la contaminación, que salían con un montón de cosas, que tenían que correr al supermarket, que tenían que correr a retirar otros temas, y todo con el cochecito del bebé, en esas calles angostas, de subidas, de bajadas, llenas de gente. Entonces estaban como con la cabeza con muchos temas y queríamos ver cómo podíamos encontrar una solución que les ayude a ellos a relajarse un poco, ya tener un apoyo en un producto o servicio que les ayude en este camino, en este mar de emociones que es tener un hijo, ¿verdad? Entonces aquí nosotros ya pasamos a la fase de ideación, en donde ya teníamos identificados algunos insights, donde ya veíamos algunas oportunidades y ya comenzábamos con la parte de generar ideas. ¿Qué es lo importante en esta fase? Es que vamos a utilizar toda la información de nuestra investigación y vamos a encontrar temas principales, vamos a encontrar cuáles son las temáticas que se repiten, cuáles son las ideas que... cuáles son las ideas que se generan a partir de estas temáticas. Recordar siempre, como nos dicen, que toda idea es válida, no debemos descartar ninguna. Recuerden que este proceso es iterativo y quizás en algún momento al regresar en alguno de los pasos nos damos cuenta que tenemos una idea ahí almacenada, guardada, que pueda ser la respuesta que estamos buscando. Y en esta fase nosotros aplicamos diferentes métodos para encontrar oportunidades de crear soluciones. Aquí lo importante es que nosotros podamos, como les digo, poner en blanco y negro todos nuestros aprendizajes, encontrar los insights, generar las respuestas de how might we y poder sintetizarlas y definirlas claramente antes de comenzar a idear. Para nosotros este ejercicio de ideación se vio un poco así. Decíamos, bueno, vamos por un montón de información que teníamos a trabajar con el carrito de bebé. Entonces, en nuestras sesiones de ideación decíamos, ok, ¿qué podemos hacer con el carrito de bebé para que les ayude a las familias a realizar sus actividades más libremente? Y ahí comenzamos a decir, ¿qué tal si al carrito de bebé le ponemos unas llantas más grandes que sean más resistentes a todos los huecos que hay en la calle y de esta manera el bebé no se despierta? ¿Qué tal si nos enfocamos en los padres que son deportistas y que salen con todo el gear de deportes a hacer yoga en el parque o a trotar en las manos? ¿Qué tal si le adaptamos al coche para que tenga ciertos elementos ya implementados que no son para el bebé, pero son para los padres? ¿Qué tal si igual trabajando con los padres deportistas adaptamos un poco el diseño para que los padres vayan ahí haciendo ejercicio y puedan medir mientras pasean a su bebé, puedan medir ¿cómo se dice? Su ritmo cardíaco, cuántas carbs quemaron, etcétera, etcétera? ¿O qué tal si nos enfocamos en los padres que quieren viajar, que quieren todavía, que no importa si su bebé todavía está chiquito, que quieren explorar el mundo y quieren llevarle a todo lado? ¿Cómo podemos hacer que el coche se vuelva una herramienta de ayuda para ellos en ese momento? Que incluso en su momento dijimos, bueno, y la parte de arriba le podemos incluir una pantalla con GPS para que mientras estás turisteando puedas ir claramente viendo por dónde te vas y que no tengas ahí que estar maniobrando con el celular en la mano, viendo dónde estás y tu bebé por otro lado. Entonces, de esta manera nosotros comenzamos a generar un sinfín de soluciones, un sinfín de ideas,
Lo importante de esta fase es, como les digo, no desechar ninguna idea, pero sí ser lo suficientemente objetivos para poner todas estas ideas en una matriz o igual para este punto hay varias herramientas de priorización o de selección de ideas. Una de ellas es esta matriz que se llama How, Now, Wow, en la que tú tienes, por un lado, grados de originalidad y grados de viabilidad de las ideas que tú tienes. En el primer cuadrante tienes las ideas que puedes implementar ahora, que son fáciles de implementar, como por ejemplo el mat de yoga o elementos deportivos en un coche bebé. Eran ideas sencillas, no requería mucho tiempo de desarrollo más que hacerle ciertas adaptaciones al producto. Entonces aquí eran donde caían este tipo de ideas, en donde no son también tampoco lo más novedoso y son fáciles de implementar. Esas son las ideas del tipo Now. En el cuadrante de How es en donde nosotros buscamos dónde están esos features diferentes, en dónde están esas soluciones o esas propuestas de valor nuevas que te pueden ayudar a implementar ahorita con la tecnología que tienes y con el presupuesto que tienes, ideas altamente originales y muy viables. Y por otro lado tenemos el cuadrante wow, en donde aquí ya hablamos un poco más de las ideas disruptivas, en donde ya te estás adelantando al futuro, en donde capaz no es muy viable la implementación ahorita, pero con el desarrollo tecnológico apropiado sí puede ser, o con el presupuesto apropiado sí puede ser. Entonces, de esta manera, haciendo este análisis en equipo, nosotros lográbamos todas estas ideas, ponerles en los diferentes cuadrantes de la matriz para entender qué queremos hacer. El qué queremos hacer siempre va a responder a la necesidad que tengan. Hay muchas personas o muchas empresas o proyectos que van a requerir de ideas now, que quieren cosas ahorita, fáciles, sencillas, quick wins, que no necesariamente van a ser lo más original en el mercado, pero les está dando una buena ventaja y es necesaria en su momento. Las ideas how, en cambio, te ayudan en temas de que son novedosos y que están dentro de tu presupuesto y que tal vez ahorita no las puedas desarrollar por temas de tecnología igual, pero debe haber alguna manera que las podamos hacer. Y las ideas wow, muchas empresas quieren enfocarse en esas ideas, quieren que les apostemos con todo a ese tema de acá, a adelantarnos de los futuros y crear ideas disruptivas que quizás ahorita no son posibles de implementar. Entonces, de esta manera y en función de lo que estás buscando, de tu presupuesto, de tu alcance, vas a decir, voy a empezar con este cuadrante de acá, con las ideas de aquí, y voy a dejar estas para después, o voy a desechar estas y me voy por acá. Y de esta manera es como tú vas a llegar a la fase de prototipado, en donde ya seleccionaste tu idea, que capaz no es solamente una idea, sino el conjunto de varias ideas que has generado con tu equipo, que es muy potente y que ya está en la capacidad de poder ser un prototipo, en el que ahora la pregunta es, ¿cómo lo construyo? ¿Cómo construyo un prototipo que sea rápido, que me ayude a obtener retroalimentación y que me ayude a validar mi idea con el mercado? Entonces, ¿qué es lo importante aquí? Aquí es la parte, creo que una de las partes más divertidas del proceso de design thinking, porque nadie te dice cómo tiene que ser un prototipo. Tu prototipo puedes armarlo con Legos, puedes divertirte, puedes jugar, puedes, con tal de que tu idea, de que tu propósito y el objetivo y la solución que tú estás proveyendo se transmita a tu cliente claramente, es suficiente. Entonces, el prototipado se basa en traer las ideas a la vida de una manera sencilla y rápida, en donde las hacemos tangibles y las ponemos a prueba con el fin de poder obtener un feedback de nuestros clientes y debemos siempre tener un mindset de continuo aprendizaje y mejora. Para darles un poco una idea de a qué nivel pueden llegar los prototipos, obviamente esto también depende de presupuestos, pero este prototipo de aquí se lo hizo para una aerolínea que estaban diseñando un servicio para su cabina, para su business class, y se dieron cuenta que la aerolínea tenía un montón de estas sillas botadas en una bodega. Entonces les dijeron, oigan, déjenos armar un set, vamos a armar
cómo es un avión por dentro, tal cual, y vamos a pagar a ciertas personas para que vengan y literalmente se sienten 8 horas aquí. Y en donde las azafatas les vamos a entrenar con el diseño que hemos, con el servicio que hemos diseñado, y vamos a hacer que esta gente califique toda la experiencia que he vivido en el avión. Este era un avión de mentiras adentro de un galpón, las paredes eran simplemente, ¿cómo se llama? Estos cartones gruesos, se me fue el nombre, pero todo era totalmente falso y lo que sí hicieron fue diseñarlo muy bien para que la gente que estaba haciendo el experimento se sienta como que estuvieran en un avión realmente. Entonces, a este nivel pueden llegar los prototipos, solo para que tengan una idea. Si son prototipos tecnológicos, igual no es necesario que esté desarrollada la aplicación o la plataforma para que nosotros podamos recibir validación de nuestros usuarios. Hay muchas herramientas online que nos permite, sin la necesidad de programar o codificar, generar las soluciones tecnológicas, la página web, la app, lo que sea, la plataforma. Y nosotros aquí lo que tenemos que hacer es identificar cuál es la historia que queremos contar y darle, literalmente darle el celular, la tablet, la computadora a un usuario y ver cómo esta persona va respondiendo ante los diferentes features que hemos colocado en la pantalla y si es fácil para ellos navegar. Entonces, una vez que terminas tu prototipo, ya te vas a esta fase de evaluación en la que ya te sientas con tu cliente, que pruebas y que puedes iterar, iterar y volver atrás en estos pasos todas las veces que quieras. Lo importante aquí es acordarnos siempre de generar un storyboard. El storyboard, el storyboard es importante que para ayudarnos a dibujar la historia, a dibujar el paso a paso, acuérdense que su servicio o su producto no comienza en donde ustedes piensan que comienza. Siempre hay una historia detrás. Siempre hay un algo más que nuestro cliente está haciendo antes de llegar a nuestro servicio, antes de llegar a nuestro producto. Es importante tomar en cuenta todo este journey, tomar en cuenta en qué espacios nosotros vamos a hacer la solución o en qué espacios nos van a encontrar y de esta manera poder diseñar justamente cómo nosotros luego queremos probar el prototipo, porque queremos que lo prueben en los espacios en donde ellos normalmente lo utilizarían, para que de esta manera poder tener mejores feedbacks y un mejor uso del prototipo. Los prototipos tienen que ser rápidos, deben ser baratos, son altamente creativos. Lo importante es que obtengamos un buen feedback, que opina nuestro cliente y que al final de cada proceso de validación nosotros podamos integrar ese feedback, aprender de él, mejorarlo y otra vez testearlo. Lo importante igual de este proceso de iterar, iterar, iterar es que siempre debemos medir y anotar los resultados. Entonces, no se trata solamente de, tengo esta idea, creo mi prototipo, valido con la gente, bueno, me dijeron que le haga así, 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 lo cambio y otra vez valido. Siempre tenemos que hacer ciertos cortes de medición, ciertos cortes de medir diferentes KPIs de innovación que estamos buscando dentro del proceso. Y la clave de todo esto es tomar en cuenta las emociones. Cuando estamos validando, cuando estamos con nuestro cliente y le estamos presentando nuestro prototipo, le pedimos que lo use, darnos cuenta de las caras, de las expresiones, de la forma de moverse, de poner las manos, de reírse, nos dice mucho más de lo que ellos nos van a poder decir en su momento sobre el producto o servicio puntual. Entonces tenemos que estar muy, muy atentos a las emociones que presentan. Y para terminar la historia, contarles en qué exactamente, mostrarles en qué exactamente quedó este proyecto. Por temas de privacidad no lo puedo hacer, pero sí les puedo contar que a la final lo que hicimos fue un desarrollo en donde por medio de sensores conectados a un app en el celular, podíamos identificar los niveles de contaminación que existían en diferentes lugares para que eso a las mamás o a los papás les mande señales a su celular y les dé una idea de si deben poner la pantalla protectora del coche en el bebé, si la pueden quitar, si los rayos del sol están muy fuertes, o incluso también medir temas. Hola Gabriela, me parece que está en mute. Gabriela, no sé si me puedes escuchar.
Ya, creo que, Sí, sí, bueno, sí. yo no le he aplastado mute, pero directamente me pueden aplastar mute también, entonces ahí algo pasó. Lo último que les estaba contando era en qué quedó la solución del proyecto que les estaba presentando, que se trató de una solución que integraba sensores para medir los niveles de contaminación del espacio en donde se encontraba el bebé, que le pueda mandar alertas a los padres al celular para que bajen la pantalla del coche, para evitar que le entre ciertas partículas al bebé, para identificar si los rayos de sol están muy fuertes y que lo más recomendable es cubrirlo, o que si lo pueden, si es que es un espacio seguro para ponerlo al aire libre, que también te medía ciertos temas sobre la calidad del sueño del bebé, que es muy importante en sus etapas de crecimiento, y que te decía también como, mira, tu bebé ya se durmió, es recomendable que le pongas en estos grados o que le muevas para acá o que hagas cierta X cantidad de cosas, que para nosotros en el concepto que estábamos trabajando era lograr que un producto se vuelva igual de cómodo como el abrazo de una mamá y lograr que las mamás tengan esa tranquilidad de no tener que estarse preocupando de qué pasa en el entorno eh, de mi bebé, porque ya tengo una mano que me ayuda a decidir qué hacer. Entonces, en resumen, el design thinking, las etapas, identificar, empatizar el problema, diseñar, definir el desafío. Acuérdense de hacer siempre preguntas del how might we, cómo podríamos, idear soluciones, idear todas las soluciones que puedan, todas las que les ocurran, no importa lo locas que sean, siempre hay una manera de implementarlas. Prototipar, prototipar rápido, ágil, barato, y luego evaluar, testear y mejorar constantemente hasta que podamos tener un producto validado y que nuestro mercado lo requiera. Muchas gracias. Creo que podemos pasar a la parte de las preguntas. Igual si no alcanzamos por temas tiempo, aquí les dejo mi LinkedIn y ahí me pueden preguntar también cualquier tema.